Semana agitado, sin lugar a dudas. Quizás el primer fin de semana en el cual Javier Milei perdió el control de la agenda mediática. ¿Cómo fue ese autosalariazo del cual estuvo hablando todo el país el fin de semana? Y hoy también es de lo que te vas a enterar durante este programa. Hasta las 0:30 estamos con Lucía Isikoff, que nos va a traer un informe muy interesante sobre el perfil electoral que le quieren imprimir a Karina Milei, donde vamos a darnos un rato para conversar con Rafael Bielsa en un instante. Un gusto que nos podemos dar aquí en este espacio para la reflexión, para el análisis. Realmente un lujo conversar con alguien como el ex canciller, ex embajador en Chile, y donde también vamos a hablar mucho de economía. Mucho de economía. Ahora, ¿cómo se gestó este aumento de sueldos que apenas descubrimos? Ustedes, si están prendidos a la pantalla de C5N, habrán visto que aquí a partir del sábado a las 4 de la tarde estuvimos explicando sus alcances, sus detalles. Antes, a la 1 de la tarde, ya lo habíamos publicado en el diario AR. Antes también había hecho su propia denuncia la diputada Victoria Tolosa Paz. Cuando esto ya se convirtió en algo incontenible para Milei, salió a decir: yo no fui. Claro, el yo no fui del presidente lo metió en un berenjenal, porque terminó cruzándose con Cristina Fernández de Kirchner, y la ex vicepresidenta, la ex dos vicepresidenta, le dijo, al final firmó, cobró y lo pescaron. Porque la firma estaba ahí. Y estaba ahí, además, desde el día 28 de febrero. Varios días antes de que Milei dijera respecto del aumento de la dieta de los legisladores, de los senadores y diputados, esto, escuchá. Obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas, sí, y que queden expuestos frente a la sociedad. O sea, que no se aumenten el sueldo ahora. Bueno, nosotros no lo hicimos. Los jerárquicos de acá no lo hicimos. Sí. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me venga con que a ellos no le alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Esta última consideración moral no es lo más grave. Lo más grave es lo que dice en el medio del video que acabas de ver. Nosotros no lo hicimos. Bueno, sí, lo habían hecho. Y para el momento en el que Milei le dijo eso a Esteban Trebuch, habían pasado apenas un par de días de que a 500 tipos, a 500 secretarios, subsecretarios, ministros y al propio presidente, les depositaron el sueldo con el 48% más. Ninguno miró el home banking. A ninguno le importa llegar a fin de mes. A ninguno le resulta acuciante, como al resto de la Argentina, llegar a fin de mes. Digo, porque si cobraron el 1 de marzo con un aumento, dice la diputada Victoria Tolosa Paz, del 48%, por lo menos fue del 30%, por la explicación técnica que ahora voy a compartir con ustedes. ¿No se dieron cuenta? Bueno, pasaron 8 días entre el cobro y el día que estalló el escándalo. El que pagó el pato fue este hombre que ustedes veían recién a mis espaldas, el secretario de Trabajo, Omar Yassin, hombre de Jorge Triaca, por ende de Mauricio Macri. Este hombre que, bueno, voló el día 90 del gobierno por televisión a lo Donald Trump. Se está enterando en este momento, le dijo esta mañana Antonio Laje, el presidente, en una nota penumbrosa, rarísima, que dio ahí en los estudios de La Nación Más. Por primera vez, después de mucho tiempo, dijo que extrañaba. Ahora,
¿Es este hombre el que se suma ya a una larga lista de eyectados? Porque hoy conversé en la radio con Guillermo Ferraro, que fue ministro de Infraestructura, los primeros 45 días lo rajaron. También Osvaldo Giordano corrió la misma suerte hace 2 semanas en Lancés. Flavia Rollón, la secretaria de Energía, eyectada porque los diputados salteños no quisieron votar un inciso de la ley Ómnibus. Ricardo Schlieper, de Deportes, también eyectado en medio de la discusión por las sociedades anónimas deportivas. Diego Marías, el subinterventor de los medios públicos. Podría agregarse también a Carolina Píparo, que ni llegó a asumir. Estamos hablando de solamente 3 meses y una cantidad de eyectados del gabinete que da cuenta por lo menos de una crisis organizacional. Ahora, ¿fue este hombre el que dispuso el salariazo para Milei y sus ministros? No, no lo fue. En realidad el que avaló el aumento se llama Armando Guibert, un hombre de Federico Sturzenegger, clave en la estructura del jefe de gabinete Nicolás Posse, de quien vamos a conversar en un ratito con Rafael Bielsa. Este hombre que están viendo acá, un veterano ex-menemista, fue uno de los arquitectos de las reformas del Estado en el gobierno de Carlos Menem. Ahora es secretario de Transformación del Estado y Función Pública. Incluso el mes pasado le dieron un cargo adicional, ad honorem, como director del Banco Nación. El problema es que reconocer la responsabilidad de Guibert en el salariazo es reconocer la autoría de Nicolás Posse, quien evidentemente o hizo esto a espaldas de Milei o lo hizo en combinación con el presidente, pero lo ayudó a actuar muy bien en esa entrevista con Trebuch, donde dijo: nosotros no lo hicimos. Repito, o sabía que mentía el presidente o le habían mentido a él. Me parece que en ambos casos es igual de grave la situación. Lo puso de manifiesto Miguel Pichetto este fin de semana. ¿No sabe lo que firma el presidente? ¿Quién le cuida la firma? Ahora vas a ver por qué fue injusto que echaran a este hombre de Triaca y de Mauricio Macri, a Omar Yassin. Lo que vas a ver es el facsímil de la firma de Yassin en el proyecto de decreto. Hay muchos de los funcionarios que ahora asumieron que no saben cómo son los recovecos del Estado, pero en el Estado hay algo que se llama gestión documental de expedientes, GDE. Uno a través de eso puede seguir el trayecto de un expediente, que en el caso de un decreto es primero un proyecto de decreto, va juntando inicialados de distintas áreas que tienen que intervenir por ley, porque la ley lo indica, y luego llegan a la firma del presidente y los ministros. En este caso, Omar Yassin firmó esto. Fíjate cuándo lo firmó. Lo firmó el 22 de febrero a las 19:45 con 26 segundos. Yassin, en este inicialado, en este proyecto de decreto que remite a su jefa, Sandra Petovelo, se ciñe al texto que había mandado Armando Guibert, el hombre de Sturzenegger y de Posse, al cual hoy salvó Milei. Fíjate a qué hora firmó Guibert. Consta en el GDE del mismo modo que consta la firma de Omar Yassin. Guibert firma el 22 de febrero a las 15:34. O sea, 4 horas antes, el mismo día, que Yassin, que no decide sobre los sueldos de los funcionarios. Es el secretario de Trabajo, era el secretario de Trabajo, tuvo a su cargo, por ejemplo, arbitrar en la paritaria de UPCN, pero terminó convertido en un fusible. En definitiva, el decreto 206, que de ese decreto estamos hablando, lo que hizo fue aplicarle el 12% de incremento de febrero de los empleados estatales a los funcionarios políticos, a subsecretarios, secretarios, directores nacionales, ministros y al presidente. Al hacerlo, incorporó también el 16% de enero, que en ambos casos es inferior a la inflación del mes anterior. No estoy diciendo acá que deban cobrar menos. En todo caso, tendrá que explicar el presidente cuánto cobra, porque lo que mostró la diputada Tolosa Paz es un aumento de 4 millones a 6 millones de pesos. Aun cuando sea menor, aun cuando se haya aplicado solamente el 12%, es un aumento equivalente a 3 salarios mínimos. En este momento de crisis, lo sabe bien Milei, es algo que irrita, sobre todo cuando la prédica es la prédica de la austeridad y del sacrificio.
Fíjate este otro informe que es lapidario. Lo firma el director general de Despacho y Decretos, Rubén Cachaldora. Este hombre que firma y avala 5 días después, el 27 de febrero, el proyecto de decreto que al día siguiente firmarían Milei, Pose y la ministra Sandra Petovelo, sostiene que en el supuesto de que se propicie otorgar a las autoridades comprendidas en las normas arriba expuestas el aumento dispuesto en el acta acuerdo homologada por el decreto 90, que fue el de enero, y teniendo en cuenta la redacción del artículo 4 promovida en el orden 24, bueno, debería intervenir, dice, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Este escrito lo que prueba es que de ningún modo pudo no haber sabido que estaban aumentándole el sueldo también a los funcionarios de la planta política, Milei. Porque hay párrafos enteros de discusión entre funcionarios de tercera línea que dan cuenta de eso. Este hombre lo que dice es, bueno, teniendo en cuenta que en enero no le trasladaron el aumento de los estatales de los empleados a los funcionarios y que ahora este proyecto de decreto pasó por economía, pero después se agregó esta cláusula de que se enganchan los funcionarios políticos, debería volver a la Comisión Técnica Asesora Reguladora de los Sueldos del Sector Público. ¿Por qué? Bueno, porque los sueldos en el sector público se fijan de tal modo que los funcionarios políticos que le tienen que dar órdenes a los de carrera no ganen menos que ellos. Me decía alguien muy experimentado, que hace mucho tiempo trabaja en los recovecos de la burocracia, me decía, nadie va a querer firmar si gana menos que la línea de directores. Vas a ver, me decía, que lo que va a empezar a pasar es que ahora que les van a congelar, ahora que los agarraron y que les van a congelar el sueldo a todos, ahora va a empezar a pasar que le ponen cargos ad honorem y después los compensan con puestos de director en empresas públicas, en bancos, les van a pagar por otro lado. Sobresueldos, ¿les suena? Fue práctica habitual durante mucho tiempo, en los cuales también en esos años se hablaba mucho de austeridad. Claro, todo esto desmiente que haya sido una emboscada del gabinete, salvo que haya sido de Nicolás Pose, de quien se dice es un hombre muy cercano al presidente Javier Milei. Ahora, repito, todos esos 500 tipos que cobraron con el aumento, ponele que fue el 30 y no del 48, ¿no se dieron cuenta? ¿En serio no se dieron cuenta? Qué suerte, ¿no? Que no les cambie cobrar un 30% más, un 30% menos, cuando todo el mundo corre la coneja de la austeridad que proclama y declama este mismo gobierno. Es interesante porque una discusión parecida a esta es la que se da en el sector privado. En el sector privado se abrió una nueva grieta entre trabajadores y trabajadoras. Ya no es la grieta entre formales e informales. La nueva grieta salarial es entre licuados e indexados. La dinámica del salario real ya la conocen ustedes. Es esta. Gobierno por gobierno está clarísimo que lo de Menem fue esta paz de los cementerios, que de la Rúa la intentó sostener, que el desplome de la devaluación fue así, vertical, que luego el gobierno de Néstor Kirchner recuperó fuertemente hasta superar apenitas el nivel de la convertibilidad. El de Cristina Kirchner lo superó por mucho. El segundo, al que se suele, como dice ella, referir un sector del peronismo como el mal gobierno de Cristina, también lo aumentó. El de Macri lo desplomó, Alberto Fernández también lo hizo caer, pero ninguno de ellos con esta verticalidad. Peor que la de Duhalde, la de Javier Milei. Es directamente un acantilado esa curva. Bueno, esto es la dinámica del salario real privado promedio de los trabajadores del sector del privado formal. Ahora, esconde esta heterogeneidad que te digo, empieza a generarse entre los que reciben, ahora que hay inflación, de estos guarismos insoportables, 15, 20%, no digo que no lo fuera el 12% mensual que llegó Massa, pero el doble es más difícil de digerir y genera nuevas dinámicas. En este caso de
disgregación entre asalariados. Fíjate vos, las jubilaciones perdieron también dramáticamente poder adquisitivo. Y acá hay menos heterogeneidad. ¿Por qué? Porque casi todos cobran la mínima. Acá tenés las jubilaciones, si eran un 100% en mayo de 2022, o sea, no hace tanto, ahora están en un 47% de eso. Cayeron con Alberto Fernández, con Sergio Massa, pero habían caído un 25%. Estamos hablando de las jubilaciones sin bonos. Se desplomaron después de eso. Ahora está en discusión qué fórmula de ajuste le van a aplicar, pero lo seguro es que les van a comer o un mes o 2 meses de estos de altísima inflación. Claro, ahí hay una injusticia, porque hay algunos que han aportado mucho, otros que han aportado menos, y están achatadas las pirámides. Ahora, entre los laburantes empiezan a asomar diferencias entre sectores y entre empresas del mismo sector. Los bancos, por ejemplo, que están ganando plata a lo pavote, están dando aumentos salariales que permiten a los bancarios salir a flote, pelearle a esa inflación del 25% de diciembre, del 20% en enero y ahora del 15 al 18, la vamos a conocer mañana, en febrero. Ahora, fíjate lo que son las ganancias del sistema financiero. Esto es billones de pesos constantes a diciembre de 2023 en el año. Fíjate, en ninguno de los últimos 12 años los bancos ganaron como ganaron el año pasado. En parte por la devaluación de Caputo de fin de año, que anotó ganancias fuertes en dólares por los activos dolarizados en el último trimestre, pero en parte también por los seguros que le había dado a los bancos Massa, cuando les cambió bonos para que tuvieran la chancha y los 20, o la inflación o el dólar, lo que ellos quisieran. La cuestión es cómo ganan los bancos, porque los bancos tradicionalmente hacen un negocio que es de intermediación. Toman depósitos, esos depósitos los colocan en créditos y por la diferencia de tasa de una y otra hacen su ganancia. Ahora, los bancos argentinos, que hace mucho se olvidaron de prestar para que uno se compre una casa, para que alguien mejore su negocio, hacen su ganancia en general gracias a los bonos de la deuda del Estado Nacional, los bonos del Tesoro. Y fíjate, esto muestra cómo los activos y pasivos en dólares de los bancos empezaron a cambiar durante el año pasado muy dramáticamente y con la devaluación de diciembre mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los activos se dolarizaron y los pasivos se licuaron, se especificaron. Hoy tuvimos un nuevo episodio de esto, porque hace un ratito el Banco Central avisó que va a desregular la tasa de los plazos fijos y que va a bajar la tasa de los pases, con los cuales financia a los bancos, de tal manera que bajen más las tasas de interés. Con una inflación, repito, altísima, bajan las tasas de interés y licúan más al ahorrista, al que tiene pesos. ¿Para qué? Para que no compre dólares, para mantener planchado el dólar y así frenar la inflación. Fíjate, los bancos ganaron esta plata, la repartieron en parte con sus empleados, que representan una ínfima parte de sus costos fijos, pero en las paritarias hay mucha disparidad. Frente a una inflación que acumula en el primer bimestre del año casi un 40%, vos vas a ver ahora en estas listas sindicatos que obtuvieron el 20, el 10, el 15, el 30. Sí, vamos a la lista de paritarias porque es realmente muy, muy dispar la evolución que tuvieron los sueldos. Acá los tenés. Los aceiteros solamente cerraron enero, les falta febrero, seguro que van a cerrar una suma por encima de la inflación y van a acumular más de lo que aumenten los precios, porque pelean en general su paritaria y siempre están al tope. Ahora, todavía no cerraron febrero. Los bancarios, que ya cerraron los dos, le empataron exactamente a la inflación. El calzado estuvo un poquito por arriba desde pisos mucho más bajos. Los camioneros y carga y descarga, que tienen altos sueldos, también le ganaron a la inflación. Pero fíjate lo que pasó con las trabajadoras de casas particulares. Uno de los eslabones
más precarizados de la Argentina y el que más mujeres emplea, 20%. Comercio, 37,6% sobre un salario de pobreza, que ahora llega a 600.000, menos que la canasta básica. Cuero, 27,4% por debajo. Poné la otra. Son, repito, muy dispares entre sí. Fíjate, 38, 30, 40, 50, 46, 42, 54, 38. Siguen las firmas, ¿eh? Siguen las firmas. Cambia mucho según el poder de negociación, según cuándo hayan hecho su acuerdo paritario. El salario mínimo vital y móvil perdió como en la guerra, 15,4%. Textiles, UOCRA, la UOCRA que cerró la semana pasada el 14, redondea el 36%. UTEDIC, el personal de clubes, 25%, mucho menos que la inflación, que ahí la tenés, 38,7%. Pero fuera de los convenios también se está dando esta disparidad. Los empresarios más importantes de la Argentina, que hoy son los que están abocados al negocio energético, que incluso están mutando la piel, porque, por ejemplo, Paolo Roca dejó ya de ser el magnate siderúrgico que era y hoy es más petrolero que eso. Pero los hombres que pueden, a su alrededor tienen a la gente contenta. ¿Y qué hacen? Bueno, en Pampa, de Marcelo Mindlin, por ejemplo, les vienen dando la inflación del mes anterior. 20% con los sueldos de diciembre, 30% con los de enero, 15% con los de febrero. Sumado al 20% que ya habían cobrado en octubre, ya más que duplican en pesos los sueldos, en pesos corrientes, ¿no? De aquel momento los sueldos que tenían hace 6 meses. En Techín venían de un 20% en noviembre, en diciembre tuvieron un reajuste del 7%, en enero un 30% para compensar el 25% de diciembre y en febrero otro 20%. Surge una grieta, me imagino que en la Corporación América, de donde viene Milei, también los ejecutivos fuera de convenio tienen situación similar salarial. Empieza a surgir una grieta entre los que pueden y los que no. En realidad es un gran espacio para la discrecionalidad de los empleadores esto, porque, claro, es una ventaja para todo patrón poder disponer un aumento por encima de los demás. Y el que pueda, o el que quiera, se va a quedar con la gente más capacitada. Son momentos también en los que cambia mucha gente que puede de trabajo en función de la remuneración. A los que descoloca esto es a los gremios. Porque los gremios corren de atrás siempre, incluso los más poderosos, ahí los ven, tienen encima el freno de que no les homologan las paritarias cuando son por encima de determinado porcentaje. Hay algunos que dicen, che, pero ¿cómo? ¿No era que viva la libertad? No, para algunas cosas no, para los sueldos no. Y los gremios encima se sienten huérfanos políticamente, no tienen a quién acudir. En Cristina Kirchner nunca confiaron. Y Sergio Massa se fue a laburar a un fondo buitre. Sí. Así como lo escuchás. Sergio Massa avisó que se iba a trabajar con Hans Humes del fondo Greylock. Aquí lo tengo detrás mío. Habla con Cristina Fernández de Kirchner varias veces por semana. Volvió, ahora reunió a la tropa. Dice que tiene otros problemas más graves. Hay uno personalísimo que lo entreveró y lo enfrentó con el socio de un amigo y mentor que tuvo toda la vida, que es José Luis Manzano. El socio es Daniel Vila, que viene de echar este fin de semana 250 personas del Canal América, aquí vecino y colega nuestro, supuestamente por paros que impedían la normal actividad. No casualmente la semana después que el gobierno anuncia el cierre de la agencia estatal de noticias Telam, ¿no? Pero más allá de Massa, más allá de las derivas del peronismo y sus rencillas, sus disputas de poder y también sus problemas personales, lo que vemos acá es que se juega el modelo de Javier Milei, el plan de Milei y de Caputo en los próximos 2 meses. Y te voy a decir por qué. Caputo pasó el fin de semana en Punta Cana, no de joda, se fue a la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy recibió a los supermercadistas, les dijo esto del 2x1, con lo que ya viene desde la semana pasada Milei, me parece a mí un distractivo menor. Pero les dijo también otra cosa, vamos a seguir planchando el dólar hasta noviembre.
hasta noviembre. Hay incluso algunas proyecciones que les mostró a economistas cercanos, todos del mercado, todos de la Citi, que muestran ese crawling peg hasta noviembre del 2%. Un 2% que viene aumentando desde el sablazo que le pegó en diciembre, pero que se viene quedando muy atrás de la inflación. Ahora lo van a ver gráficamente. Hay dos caminos que empiezan a diferenciarse nítidamente y son el plan de Caputo y el plan del Fondo Monetario. El plan de esta mujer, de Gita Gopinath, y su jefa en los papeles, Kristalina Georgieva, con quien también tiene una durísima y encarnizada interna. Caputo está pensando en atrasar el tipo de cambio lo más posible. El viejo truco de Domingo Cavallo. Que el dólar sea barato y que al plancharlo se planche también la inflación. Hace una serie de comentarios que tienen que ver con lo monetario para conformarlo a Milei en su credo ultramonetarista, pero básicamente, como hombre del mercado que es, va a las efectividades conducentes. Bicicleta y agarrarse fuerte. Cuando dice que va a subir solamente el 2% el dólar hasta casi fin de año, lo que le está diciendo a los inversores extranjeros es: vengan a hacer bicicleta financiera a la Argentina. ¿Por qué? Porque vienen, cambian los dólares, juegan en la tasa de interés local, no les importa la inflación de acá, porque lo que les importa es volver a comprar rápido el dólar y llevárselo, que es lo que hicieron mientras él fue secretario y después ministro de Finanzas con Macri, hasta que en un momento deciden llevárselos. Y ahí es la parte de agarrarse fuerte, porque esa estampida, si no hay cantidad de dólares para aguantarla, termina en una devaluación fortísima. Es lo que pasó con Macri. Es lo que devaluó nuestros salarios en la escalerita esa que veías recién. Ahora, la otra receta es la del Fondo Monetario. El Fondo Monetario acaba de cerrar un acuerdo con Egipto por el cual desembolsó 5.000 millones de dólares adicionales a los 3.000 que ya había comprometido, a cambio de que Egipto levante el cepo, devalúe, unifique el tipo de cambio paralelo con el oficial y suba la tasa de interés para hacer que la gente se quiera quedar en libras egipcias y no se pase al dólar, al euro, que es básicamente la divisa que compran allá. Esta es la receta del Fondo Monetario también para la Argentina. Por eso hay que prestarle muchísima atención al acuerdo entre Egipto y el Fondo Monetario. Porque es una receta que choca de frente con la de Caputo. Y lo interesante es que el fondo no está de acuerdo con el plan actual de Caputo, sí está de acuerdo con su ajuste, nunca pensó que iban a animarse nadie a hacer un ajuste de esta magnitud, así de temerario, abandonando de esta manera a los sectores más vulnerables. De hecho, se lo marca, le dice: no puede ser que paguen los jubilados, que paguen los comedores escolares. Pero le gusta eso al fondo. Lo que no le gusta es la parte de que sea cada vez más barato el dólar. Y el que lo explica excelente es el ex socio de Javier Milei en varios libros que escribió y en muchas charlas de estas que daba por miles de dólares a empresas. Diego Giacomini. Diego Giacomini es profesor universitario de economía y en este minuto y medio que te recorté de un video de 15 que publicó en YouTube y que ya tiene como 300.000 views o muchas más, explica exactamente la dinámica cambiaria a la que apuesta Caputo y su riesgo. Míralo. Hoy somos tan caros como Madrid. El mes que viene seremos más caros en dólares. Seremos como Bruselas. Al siguiente mes seremos caros en dólares como París. Metáfora, por favor, entiendan. Al siguiente como Manhattan. Después otro mes más como Londres. Si seguimos así, vamos a ser tan caros como Tokio. Ahora, ¿tenemos la productividad para aguantar eso? Claramente no. Entonces, ¿esto qué implica? Que el dólar barato en la película de mediano y largo plazo es insostenible. Bueno, si es insostenible, se debería encarecer. Hay dos caminos para que se abarate la economía argentina en dólares y deje de ser como París, como Bruselas, como Madrid y pase a ser de vuelta más barato, que es lo que corresponde con su productividad. O los millones de precios
de la economía argentina en pesos. Todos los que forman esos precios, el precio en peso del electricista, el del pintor, el del almacenero, el mío, el del verdulero, el del supermercado, todos nos ponemos de acuerdo al mismo tiempo y todos bajamos nuestros precios en pesos, ese es el primer camino. Yo le asigno una probabilidad de ocurrencia 0. El otro camino, ¿cuál es? Que haya un solo precio que suba mucho en la película de mediano a largo plazo para volver a abaratar a la economía argentina en dólares. El ex socio de Milei lo ve clarito. Él sí la ve. La ve venir a la devaluación. Porque no es solo al Fondo Monetario que no le gusta el plan de dólar barato y planchado para planchar los precios. El Fondo Monetario no le gusta porque sabe que al final de ese camino puede haber una estampida, un evento de fuga masiva que fuerce una devaluación, pero en el medio que le limpien las reservas. Porque ¿qué pasa si se elimina toda restricción y se levanta el cepo con el dólar barato? Los que tienen pesos, que no somos la mayoría de los argentinos, pero sí una pequeña élite, se los compran baratos esos dólares lo más rápido que pueden y se los llevan. Es exactamente lo que pasó con Caputo. Ahora, al que, perdón mi francés, al que cagan en ese caso también, es al que vende un activo dolarizado. ¿Y quién es el que vende un activo dolarizado en la Argentina todos los años, cuando más o menos se acerca a esta fecha? El campo. A los ruralistas, a los exportadores de granos tampoco les gusta este plan. También van a exigir un tipo de cambio mejor para liquidar sus granos ahora que viene la cosecha gruesa. Y fíjate por qué. Se nota en este gráfico que es del mismo Diego Giacomini. Este gráfico es del tipo de cambio real entre 2018 y 2023. Tenés el tipo de cambio oficial en naranja y los paralelos, que son el blue y el contado con liqui, en amarillo y en azul. Fíjate que ahí, en 2019, cuando Macri con la Cunza vuelven a poner el cepo, el control de cambios, el oficial tiende a bajar y los otros tienden a subir. Se tiende a abrir la brecha. Esto todo en términos reales, descontando la inflación. Cuando llega Milei, esto es el 1 sería el dólar del 1 a 1, el peso, un peso a un dólar. Cuando llega Milei estaba 1,47 y bajando. ¿Por qué? Bueno, porque había mucha inflación y Massa hacía lo posible para que el oficial se quedara quieto. Baja a 1,28. Con el subidón de Caputo sube al equivalente a 2,29. Pero después, con la inflación que se va acumulando, baja, 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 y hoy está de vuelta en 1,43. Al sojero, que le van a liquidar al tipo de cambio oficial, le dicen, te damos más pesos, pero con esos pesos te puede comprar lo mismo que cuando se fue Massa. Es cierto, una parte se la van a dejar liquidar al paralelo, al contado con liqui, 20%. Ahora, ese lo tenía mejor con Massa, estaba más alto. Entonces, ¿qué va a pedir el exportador de granos? Más dólar, o más oficial, o más contado con liqui. Si le dan más contado con liqui es un quilombo porque dejan de comprar reservas. Si le dan más oficial, meten otra ronda de inflación. Hoy, Milei, a la mañana, dijo que si tuviera la guita, levantaría el cepo ya mismo. Escuchalo porque es muy interesante como lo dice. Y vos liberás, ¿qué es lo que sucede? Ese exceso de demanda desaparece y todos los excesos de oferta restantes desaparecen. Con lo cual, digamos, tenés un fuerte rebote de la actividad económica. Pero de vuelta, abrir, hoy tenés un riesgo. Yo digo, sí, yo hoy puedo abrir. A ver, si yo abría en el 11 de diciembre, la hiper era un dato. Hoy estamos 50 y 50. Bueno, es una apuesta todavía muy riesgosa porque el downside es tan grande que, digamos, salí corriendo. Entonces, yo lo que digo es, sigan hasta que no venga alguien y me ponga los 15.000 millones de dólares, si no me los compro en el mercado y después te abro con los dólares que me compré en el mercado y venime a buscar ahí. Pero, entonces, abril, mayo, junio tienen un valor enorme en términos de la cantidad de dólares que vamos a juntar. Porque no solo los dólares de vengado, los dólares caja son mucho más. Entonces,
Digo, ahí venime a buscar. Pero, sí, digo, esa es la solución solo. Digamos, si alguien me pone la plata, salimos 3 meses antes. Si alguien me pone esta plata, salimos 3 meses antes. Claro, Caputo le había prometido exactamente esa cifra a Milei del Fondo Monetario. Le había dicho, vamos a conseguir 15.000 millones de dólares. El fondo le dio una tercera parte de eso a Egipto a cambio de que devalúe, levante el cepo y suba la tasa de interés. Acá están haciendo al revés, están bajando la tasa de interés y sosteniendo el cepo para apostar a que el dólar planchado frene la inflación. Esa plata que quiere Milei para levantar el cepo no se la va a dar ni el Fondo Monetario ni los exportadores. Intenta aguantar y comprársela. Pero como dice su ex socio, como dice Giacomini, si eso pasa en los próximos meses, vamos a estar caros como Madrid, después como París, después como Bruselas, después como Manhattan y después como Tokio. Con la diferencia de que vamos a cobrar los mismos sueldos argentinos.